Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este taller de atención de la enfermedad en relación a materna con el tema de acciones puntuales para la prevención de la mortalidad materna y muy particularmente el día de hoy vamos a tratar el sistema de referencia y contrarreferencia obstétrica. Antes de iniciar con el tema, vamos a dar un breve repaso de lo que ha sucedido en nuestro país a partir de los años en donde se iniciaron estos procesos. Y como parte de lo que vamos a tratar el día de hoy, van a ser en primer término los conceptos básicos de lo que significa sistema de referencia y contrarreferencia. En segundo tema, los orígenes del sistema, la tercera parte, que será la modificación focalizada, y en esta vamos a hablar de diferentes esquemas que se utilizan en el proceso de la atención obstétrica. En primer término, como bien lo mencionamos, vamos a hablar de los conceptos básicos. Estos conceptos básicos, primero tendríamos que entender lo que se refiere por un sistema. Entendemos como sistema aquello que es un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí, ya se trate de elementos materiales, conceptuales, dotados de un proceso, una estructura, una composición y un entorno particular. Hay variedad de sistemas, tenemos sistemas que denominamos macrosistemas, que son aquellos que involucran a otros sistemas dentro de su interior. Por ejemplo, en este caso, el sistema de atención obstétrico, pues tiene muchos procesos en su interior que pueden ser etiquetados como sistemas por sí solos. También tenemos otros que son microsistemas en donde cuando yo desagrego alguno de sus elementos, ya no tiene las características de un sistema. Es decir, ahí se rompe el sistema en procesos o en procedimientos, pero ya cada uno de ellos por separado ya no forman parte de un sistema, ya no es un sistema, sino entonces para poder formar parte de un sistema tienen que estar agrupados. Ese sería como que el arranque con el que nosotros tenemos que hablar, porque si yo hablo de un sistema de referencia y contrarreferencia obstétrica, quiere decir que tiene diferentes elementos que participan en un objetivo común y que pueden formar parte de un macrosistema que sería el macrosistema de atención de la paciente obstétrica. Y esto es lo que nosotros entendemos como un sistema básico. Un sistema básico tiene un proceso de entrada. Este proceso de entrada puede ser de diferentes tipos. Aquí puede ser, incluso se puede tomar como entrada a la propia paciente obstétrica en su atención prenatal o en su atención del puerperio. En fin, esta entrada pues será nuestra paciente. El segundo elemento que constituye un sistema es una organización, y aquí es donde nosotros transformamos los recursos, los insumos, todo aquello que entró. En este caso en particular, cuando nosotros utilizamos a nuestra paciente obstétrica como un insumo, lo que estamos haciendo es vigilar o modificar factores de riesgo identificados para minimizarlos, o y si se acaso se encontraron estos factores de riesgo, pues entonces tendríamos que ver si se puede o no se puede modificar. Si no se puede modificar, entonces empezaríamos a pensar en un proceso de referencia específico. Y lo último, tendríamos el producto de salida, y en este final de salida lo que nosotros identificamos es a una paciente que concluye su embarazo. Si nuestro proceso es la atención prenatal, concluye su embarazo con un producto sano o un producto con alguna alteración, o una madre con un producto de alteración, entonces ahí tendríamos que ver cuál es la calidad de los productos de salida. Y esto es lo que nosotros vemos en este proceso. Después de esto, después de que ya el sistema logró sus resultados y tuvo su producto de salida, entonces tendríamos que retroalimentar al sistema para decir qué falló, qué conceptos tuvieron errores, en dónde se pueden hacer acciones de mejora, qué podemos evitar para que las cosas nos salgan mal, de tal forma que esto es un proceso en donde el sistema se está retroalimentando en forma permanente
para corregir, mejorar o readaptar sus propios procesos. Así es como funciona un sistema muy, muy general. De tal manera que una vez que nosotros ya hemos identificado estos elementos que para nosotros significan esta organización en cuanto a un proceso y un modelo, el siguiente paso para nosotros es identificar qué es lo que nosotros vamos a entender como referencia. Entonces, para fines prácticos, el sistema nos dice que es un procedimiento administrativo utilizado para movilizar, enviar, transferir a una paciente de una unidad operativa a otra unidad operativa con mayor capacidad resolutiva, de mayor complejidad, con el fin de que reciba la atención, que se le realicen estudios de laboratorio, que se le realicen estudios de gabinete, que sea vista por un médico especialista o subespecialista, según sea el caso. Y esto va a determinar que nosotros enviemos a nuestra paciente, movilicemos a nuestra paciente a otra unidad para que se le puedan realizar lo que requiere en este entorno de trabajo. Una vez que nosotros entendemos qué significa la referencia, el siguiente paso con el que nosotros tenemos que entendernos es el proceso de la contrarreferencia. Y la contrarreferencia es otra vez un proceso administrativo mediante el cual ahora, una vez que ya otorgamos el motivo de la referencia, sea consulta, sea realización de estudios de laboratorio, realización de estudios de gabinete, en fin, aquello que por lo que nosotros le enviamos al otro sitio de mayor capacidad resolutiva, una vez que ya se realizó este proceso, entonces la paciente tendrá que ser retornada a la unidad operativa que la refirió. Y esto para nosotros es importante porque una vez que regresa a su unidad de origen, entonces podemos seguirle dando el control y o seguimiento necesario para la vigilancia de lo que motivó su referencia o para el control de aquellos factores que fueron minimizados o fueron estabilizados, pero que finalmente tendrán que seguir siendo atendidos en su unidad de atención básica, en su unidad de atención de primer tipo. Agregamos un tercer concepto que para nosotros tiene un valor importantísimo que se llama transferencia. Este sistema de transferencia, poco reconocido en los sistemas de trabajo, porque habitualmente tratamos o referimos este como sistema de referencia, pero la transferencia es cuando nosotros tenemos a una paciente en una unidad resolutiva, llamémosle un hospital de segundo nivel, pero que por cuestiones momentáneas en el turno o en la semana correspondiente no cuenta con el insumo o el recurso, llámese capital humano o llámese insumos, medicamentos o materiales de curación suficientes para otorgar la atención. De tal manera que yo puedo trasladar a una paciente de un hospital de segundo nivel a otra unidad de segundo nivel, pero que en este momento esa otra unidad es de mayor capacidad resolutiva que donde está alojada la paciente. A eso es a lo que nosotros le vamos a llamar transferencia, es decir, no necesito que el envío de mi paciente necesariamente vaya a escalar a un nivel de mayor resolutividad, sino que en este momento la otra unidad tiene mayor capacidad resolutiva. Entonces, una vez que nosotros entendemos estos tres conceptos, podemos empezar a hablar de todo lo que ha sucedido a lo largo de nuestra reciente historia en el Sistema Nacional de Salud. Y entonces, vamos a hablar del origen del sistema de referencia y contrarreferencia. Y entonces, podemos hablar que en 1988 la Secretaría de Salud elaboró el Manual para la Referencia y Contrarreferencia de Pacientes y envío de muestras y especímenes. Esto constituyó parte de un elemento indispensable en el modelo de atención para la salud para población abierta, que fue lo que se mantuvo vigente durante algunos años. Si ustedes recuerdan el concepto histórico, pues esto fue justamente después de que ocurrió
el terremoto de 1985 en nuestro país y se empezaron a hacer una serie de reestructuraciones a todo el modelo de atención, sobre todo en el centro del país, que involucró a la Ciudad de México y los estados perímetros, muy particularmente al Estado de México. En 1995, dicho modelo destacó la relevancia de la organización de las redes de servicios. Sobre todo, el objetivo de estas redes de servicio era lograr la integralidad de la atención de la salud de la población y fortalecer la referencia de pacientes y la información a las unidades de origen. Por eso se establecen estos dos polos, que es el sistema de referencia y luego el retorno como un elemento importante, que es el proceso de contrarreferencia. De tal manera que a partir de ahí nace este proyecto o este modelo de integración de red. Conforme van pasando los años en este gran proceso que nosotros encontramos, la Dirección General de Regulación de los Servicios de Salud en 1997 inició la coordinación de acciones, integrando a este grupo de trabajo muy particularmente el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría y lo que entonces eran los servicios de salud del Distrito Federal, conjuntamente con el Instituto de Salud del Estado de México, ya que mencionábamos el terremoto del 85. Después del terremoto del 85 se construyeron diferentes hospitales en el entorno de la Ciudad de México, y estos hospitales que participaron en la atención del Estado de México empezaron a referir o a enviar pacientes pediátricos para su atención, y en un momento determinado, ante la no existencia de un modelo organizado, pues se saturaron los servicios de atención a la salud de la Ciudad de México. De tal manera que ahí nace este proyecto y entonces se elaboran los lineamientos para la referencia contra referencia pediátrica. Y esto fue un parteaguas porque a partir de ahí se elabora este documento con un pie de página que era desprendible. Este documento, que era la hoja de referencia y contrarreferencia pediátrica, tenía un talón desprendible. Ese talón desprendible se anotaban los datos, se guardaban o se entregaban al servicio de trabajo social, y a su vez este servicio posteriormente acudía a la reunión mensual con el comité de estas características que hemos mencionado, que era Ciudad de México más Estado de México, en donde se hacía la narrativa de cuántas referencias se habían enviado a los hospitales pediátricos de la Ciudad de México. Este era un documento importante, o fue un documento importante en su momento, porque a partir de esta línea había el control de cuántas referencias se estaban enviando, de qué hospital y a qué hospital se les estaban transfiriendo. Teníamos entonces, por ejemplo, en el Hospital General de Naucalpan del Instituto de Salud del Estado de México, que cuando se llegaba a la reunión del comité, la trabajadora social llevaba su grupo, su paquete de talones desprendidos de las hojas de referencia, y le decía a los hospitales de la Ciudad de México: referimos 25 pacientes con tal diagnóstico, estos son los números de folios y estos son los datos personales de los pacientes. Y entonces esta información se le entregaba a los servicios de salud de la Ciudad de México para que iniciaran la búsqueda de a quienes habían atendido. Por otra parte, la Ciudad de México, en esa misma reunión de comité, lo que hacía era informar a los hospitales del Estado de México de cuántas referencias habían sido recibidas, y entonces era un cruce de la información en donde la Ciudad de México tenía anotados qué pacientes habían sido referidos para su tratamiento, y el Instituto de Salud del Estado de México tenía la información de cuántos pacientes ya estaban bajo vigilancia y control y cuántos no habían sido capturados por el sistema de salud. Ante la no captura de 2, 3, n número de pacientes que no habían sido capturados, entonces el Estado de México tenía la obligación de volver a identificar, a buscar, a localizar a estas familias y preguntarles cuál había sido los motivos por los que no habían acudido a la atención
mencionada en el hospital al que habían sido asignados. De tal manera que era un sistema naciente que se estaba empezando a tratar de llevar este control del sistema de referencia y contrarreferencia. Para el año del 2000, la Secretaría de Salud publicó el Manual de Procedimientos para la Referencia y Contrarreferencia de Pacientes. Esto fue el gran documento, el gran parteaguas del modelo de referencia y contrarreferencia, porque a partir de ahí ya empieza a hacerse no nada más focalizado en la población pediátrica, sino para cualquier tipo de población que utilizara los servicios de salud, y no nada más entre los servicios de salud del Estado de México y los servicios de salud de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, sino que ahora era un manual de procedimientos para la referencia y contrarreferencia de pacientes en todo el país, con utilización obligatoria por todo el país. A partir de ahí, empiezan a surgir una serie de elementos que nos permiten a nosotros identificar cuál era el objetivo base con el cual se tenía que trabajar para hacer el manual de referencia y contrarreferencia, o la aplicación del manual de referencia y contrarreferencia. Y el eje central de esta función pues recaía en el servicio de trabajo social de las unidades de segundo nivel, de las unidades de primer nivel, de las jurisdicciones sanitarias y del nivel estatal. Y estos elementos empezaron a buscar la manera de medir la optimización del sistema de referencia y contrarreferencia. Y se empezaron a buscar la forma de hacer la evaluación con indicadores. Y estos indicadores, pues básicamente estaban focalizados en dos elementos. El primer elemento era cuántos pacientes que llegaron a un hospital resolutivo habían llegado con hoja de referencia, es decir, cuántos pacientes que llegaban a los servicios, ya sea a través de la consulta externa o a través de los servicios de urgencias, cuántos de esta gran suma de los pacientes que se atendían en una unidad hospitalaria habían llegado con una hoja formato de referencia o sin él. Y ese era el primer gran herramienta con el que nosotros hacíamos la medición del sistema de referencia. La segunda herramienta para hacer la medición de la efectividad del sistema de referencia se denominaba la validez, la certeza o la claridad de la referencia, es decir, se decía de las referencias que sí me llegaron, de las referencias que yo tengo en mi poder, cuántas de esas referencias fueron adecuadas en el envío de la información. Es decir, tenían claridad en el diagnóstico, tenían un diagnóstico preciso, tenían un diagnóstico certero. Entonces se empezaron a evaluar las referencias como adecuadas e inadecuadas, y empezaba a haber la comunicación entre el primero y el segundo nivel de atención para decir cuáles pacientes me tienes que enviar y de qué forma me los tienes que enviar para que yo pueda etiquetarte como una referencia adecuada. Entonces, esos eran primero nuestros primeros dos indicadores con los cuales empezamos a trabajar este sistema de referencia y contrarreferencia. En el 2002, entonces, se instala oficialmente el Comité de Referencia y Contrarreferencia Pediátrica de la Ciudad de México y área conurbada del Estado de México, en donde se emiten estos lineamientos que ya hemos mencionado para la referencia pediátrica de población abierta de la Ciudad de México y área conurbada del Estado de México. Este ya es la instalación de un equipo de trabajo en donde, como nosotros hemos mencionado en el manual de procedimientos de la referencia, teníamos que hacer el análisis de cuántos pacientes llegaron en un periodo determinado, que era habitualmente un mes entre cada reunión y cada reunión, en donde nosotros podíamos establecer cuántos pacientes habían sido referidos de los centros de salud o de un hospital de mediana a un hospital de mayor complejidad, cuántos habían sido enviados, con qué teníamos el documento que se había enviado, y a partir de ahí poder nosotros decir que estaba funcionando o no estaba funcionando el sistema de referencia y contrarreferencia. Sobre todo cuando yo tenía una unidad de primer nivel a través de la jurisdicción sanitaria
y o la jurisdicción sanitaria había enviado a los hospitales 100 referencias y solo llegaban a los hospitales a lo mejor el 50% o menos, pues eso implicaba que había una fuga de pacientes muy importantes y que nosotros tendríamos que volver a localizar a los pacientes, pero no siempre se lograba esta final de búsqueda intencionada de los pacientes que habían sido referidos, pero que no habían llegado a recibir la atención esperada. Por otra parte, el modelo integrador de atención a la salud, MIDAS, tenía el objetivo de la integración funcional de todas las instituciones de salud y de los sectores, así como la utilización cruzada de servicios con la finalidad de transformar el paradigma de pirámides verticales, de servicios verticales, para sustituirlo por el tema de redes coordinadas de manera horizontal que facilitaran la accesibilidad, oportunidad y continuidad de la atención. Y esto para nosotros era sumamente importante, ya que a partir de ahí volvemos al punto que nosotros teníamos ya en 1995, que era la organización de estas redes integrales de servicios de atención a la salud, tomando en consideración las jurisdicciones sanitarias, las unidades de primer nivel de atención, las unidades de segundo nivel de atención y en medio de ellos todo un gran equipo de trabajo de intervenciones comunitarias que empezaba a conformarse cada vez en forma más importante. En el área de la atención obstétrica hay otro punto importante en el proceso histórico, que es el Convenio General para la Colaboración de la Atención de la Emergencia Obstétrica, firmado entre la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad de los Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objetivo de promover una mayor colaboración entre todas las instituciones de salud para el mejor aprovechamiento de la capacidad instalada en materia de prestación de servicios de salud. Este es un elemento importante para nosotros a partir de esta firma del Convenio General de Colaboración para la Atención de la Emergencia Obstétrica, porque a partir de ahí se establecen una serie de lineamientos de el intercambio de pacientes con la participación de diferentes instancias financieras para poderse resolver el tema de los pagos de los servicios otorgados por las diferentes instituciones a pacientes de otras dependencias o derechohabientes de otras instituciones de salud. Esto implicaba que podíamos tener este modelo de atención integral en donde ya no solo la Secretaría de Salud era responsable de la atención a la población abierta, sino que ahora este convenio le permitía a los hospitales de la Secretaría de Salud trasladar pacientes a unidades hospitalarias de IMSS o de el ISSSTE. Y esto permitió cambiar el paradigma de los procesos de atención a la salud materna. Para nosotros, lo más importante ahora es que en este 2023 está preparándose ya en la fase final prepublicación el lineamiento técnico para el sistema de referencia, contrarreferencia y transferencia de paciente obstétrica, con la finalidad de estandarizar los modelos y sobre todo resolver muchos de los problemas que se generaron a lo largo de la historia en el modelo de atención a la paciente obstétrica durante el proceso del sistema de referencia y contrarreferencia con los documentos que se tenían vigentes y que para nosotros era muy importante el proceso de trabajo conformado como estaba en los manuales. Y estos manuales y lineamientos tenían como eje central prácticamente en todos los documentos la existencia de un formato de referencia y contrarreferencia que nos permitiera conocer de primero al segundo nivel de atención qué es lo que había sucedido en el pre-traslado o en el pre-envío para que nosotros que recibíamos a la paciente en un segundo o tercer nivel de atención tuviéramos la información de cada una de esas pacientes que se habían recibido. Estos modelos de atención entonces estaban focalizados mucho en este proceso administrativo y eso es lo que nosotros hemos tratado de ir cambiando con la generación y la creación de este nuevo modelo. Para nosotros entonces este proceso histórico es un proceso que nos permite conocer y entender
qué ha sucedido en el proyecto Sistema de Referencia y Contrarreferencia. Pasamos ahora a este tercer y cuarto punto, que es la modificación focalizada y los esquemas de atención a la paciente obstétrica. Y vamos a ir paso por paso. Tomemos en consideración a una mujer que puede llegar acompañada de su pareja, su familiar más cercano, o la persona que ella le tenga confianza, o su madrina o su padrino obstétrico, que son los que llegan acompañando a nuestra paciente en este proceso de atención con base a todo lo que nosotros tenemos estructurado y establecido en los diferentes esquemas, tanto de intervenciones comunitarias como de la atención a la salud médica. Sabemos que cuando nacen estos procesos desde la comunidad, bueno, pues tenemos a lo mejor a un equipo de brigadistas, enfermeras, enfermeros que salen a formar parte de los equipos de trabajo de campo y que allá capturan, trabajan con la paciente en su entorno, la identifican, la registran en el censo de mujeres en edad fértil y ocasional y eventualmente alguna de estas mujeres identificadas está embarazada en un proceso, esperemos, la mayor parte de las veces muy temprano, para que a partir de ahí la podamos referir o transferir a los diferentes entornos que requiere. Llámese centro de salud, pues casa de atención materna, en fin, todas las unidades que tenemos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Llega nuestra paciente a su centro de salud, es atendida por el personal médico y eventualmente en algún momento de su historia puede ser identificado algún factor de riesgo y si no fuese por algún factor de riesgo, porque existe ya un convenio preestablecido entre las unidades de primero y segundo nivel de atención de cuándo y cómo referir a la mujer embarazada para la atención obstétrica. En algunas entidades federativas esto ocurre alrededor de las 32 semanas, en algunas otras esto ocurre un poquillo más tarde, alrededor de las 36 semanas de gestación, y entonces es cuando se verán en la necesidad de referir a la paciente al segundo nivel de atención. Una vez integrado su expediente con todos los elementos que la norma oficial mexicana marca que deben de irse integrando en cada una de las consultas, incluidos estudios de laboratorio, gabinete y llenado de formatos para la detección de diferentes elementos que conforman la atención prenatal, nuestra paciente, por cualquiera de estos dos motivos, o bien por la identificación de un factor de riesgo que requiere la atención en un segundo nivel, o bien porque cumplió con los requisitos establecidos por el convenio entre ambas unidades para la referencia de su paciente de bajo riesgo, y entonces la tiene que referir a una unidad resolutiva para la terminación del embarazo. Este es el modelo inicial, con ese es el modelo, pero ¿qué es el requisito fundamental para que la paciente llegue a su hospital para ser referida? Pues su hoja de referencia, su formato en donde nos narran la historia del embarazo en 4 renglones con los mínimos que tiene incluido ese formato y que nos permite en el hospital conocer. Pero a eso ya le ponemos una palomita porque decimos que nuestra paciente ya fue referida, es decir, llegó al hospital con una hoja de referencia. Entonces, todo está centrado en la hoja de referencia, está centrado en el documento y en algunos casos la paciente que llega a un servicio de hospital a solicitar la atención en consulta externa o la atención en un servicio de urgencias, le dicen, si no traes tu hoja de referencia, vete al centro de salud a que te den tu hoja de referencia. Esto es a todas luces un proceso que está estructurado y focalizado en el proceso y no pensando en las necesidades de nuestro usuario. El siguiente y final elemento es el sistema de contrarreferencia, cómo el hospital con este modelo hace llegar a la paciente a su unidad de primer nivel de atención. Le entrega una hoja de contrarreferencia a la paciente en el momento de su egreso, conjuntamente con todos sus documentos para el egreso de la paciente,
Y el centro de salud se entera cuando esta reunión del comité se lleva a cabo y habitualmente puede ser al término o al principio del siguiente mes. Por ejemplo, si el día de hoy, 21 de mayo, una paciente es egresada de la unidad hospitalaria, lo más probable es que nuestra jurisdicción sanitaria, se entere si le toca los primeros días del mes de junio para la referencia de la paciente, es decir, que ya llegó, que ya está en su casa, que ya salió del hospital, que ya se resolvió el embarazo. Para que la jurisdicción sanitaria le haga llegar la documentación al centro de salud, probablemente nos tardemos otras 2 o 3 semanas para que le llegue la información al centro de salud y el centro de salud tomará la decisión de ir a buscar o no ir a buscar a la paciente que está en su casa. Este es el modelo como fue planteado en el formato, en el modelo inicial, en los manuales de referencia y contrarreferencia. Pero es una paciente que la referimos en condiciones prácticamente normales, sin ninguna complicación. ¿Qué pasa cuando esa paciente se nos complica en el primer nivel de atención? Bueno, pues ya pasó por toda esta parte y en algún punto lo que nosotros identificamos fue la necesidad de una referencia urgente. Entonces, llamamos por vía telefónica a la unidad hospitalaria, casi siempre en forma directa, en donde nosotros esperamos que el hospital nos diga que se cuenta con todos los elementos. Habitualmente nos piden la hoja de referencia nuevamente. Esperamos, porque no todos los centros de salud tienen una ambulancia disponible para poder hacer el traslado. Esperamos en el centro de salud a que llegue el vehículo disponible. Si bien también tenemos la posibilidad de que a través de nuestras redes de apoyo social tengamos un transporte AME y este transporte AME y o ambulancia pues llevarán a la paciente a la unidad hospitalaria para la atención de los datos de alerta que nosotros hayamos percibido en la unidad de primer nivel de atención. Nuevamente, el proceso está centrado en el formato de referencia y contrarreferencia para poder hacer llegar a la paciente al segundo nivel de atención. Y el sistema de contrarreferencia es exactamente lo mismo. Esa paciente que se fue del centro de salud en condiciones de una posible gravedad, de una posible necesidad de una situación de alerta rápida, de manejo integral de forma inmediata, para nosotros la información correspondiente a los resultados de este evento obstétrico y de esa atención de emergencia que se envió probablemente nos estemos enterando entre 6 y 8 semanas después al envío de la paciente, porque la contrarreferencia la vamos a recibir seguramente a través del comité y no porque la paciente regresó a recibir atención con nosotros en la unidad de primer nivel de atención. Existe otro elemento importante que es cuando nuestra paciente que nosotros habíamos mandado en condiciones de normalidad a una unidad de segundo nivel de atención, cuando nosotros la enviamos pensando en que todo iba a salir en condiciones normales, que todo iba a ser de forma ordinaria, de bajo riesgo, sin ninguna complicación. Súbitamente nuestra paciente en algún momento de este proceso de atención se descompensa y requiere la atención inmediata por un nivel mayor. Y entonces nosotros tenemos su expediente integrado, tenemos que elaborar un resumen de referencia y contrarreferencia, hablar por teléfono a la unidad, tener el vehículo, que aquí es mucho más fácil para el hospital, tener el vehículo disponible para el traslado y finalmente hacerla llegar a un hospital de tercer nivel de atención. Los hospitales de tercer nivel de atención tampoco es fácil que nosotros logremos este acceso a estos hospitales, pero a fin de cuentas podemos hacerlo a través de la vía telefónica, ya sea directamente de hospital a hospital, que a veces es el mecanismo más fácil, aunque a veces hay una intercesión por parte de las jurisdicciones sanitarias y en algunas más esporádicas se requiere la participación
de los responsables a nivel estatal. Entonces, este proceso para nosotros importante resulta ser que vuelve a estar centrado en el formato de referencia y contrarreferencia para poderle otorgar la atención. Y nuestro sistema de contrarreferencia a veces ya ni siquiera pasa por el hospital. El hospital de tercer nivel de atención egresa a su paciente. Teóricamente, el proceso debería ser que la paciente fuese enviada al hospital de regreso en forma nuevamente con un vehículo de traslado que llegase a su hospital de segundo nivel y en este hospital de segundo nivel se tomara en cuenta todo lo que le habían hecho en el hospital de tercer nivel y fuera referida, como en el esquema anterior, a su unidad de primer nivel de atención. Pero entonces aquí el sistema de referencia y contrarreferencia pues vuelve a tener el mismo punto. El hospital de tercer nivel de atención, cuando tiene su reunión de trabajo con las unidades de primer nivel o con las unidades de segundo nivel o con el comité de referencia y contrarreferencia, le informará al hospital que su paciente ya fue egresada hace 40 días y que todo estaba aparentemente bien o que había salido con una complicación secundaria al manejo integral que se le otorgó entre el primero y entre el segundo y el tercer nivel de atención. Es decir, nuestro sistema de contrarreferencia es el más lento en estos procesos que están trazados en los manuales que nosotros tenemos considerados como los vigentes para la referencia y la transferencia objetiva. Pongamos el último caso de estos que hemos mencionado, que es esta paciente que está hospitalizada en el segundo nivel de atención, que súbitamente tiene la necesidad de tener un proceso de atención. Y pongamos el ejemplo más simple. Una paciente que requiere la realización de una intervención cesárea por un equipo quirúrgico, porque tiene una complicación materno-fetal, llámese sufrimiento fetal agudo, o llámese alguna hemorragia, llámese una descompensación metabólica por parte de la paciente, pero requiere una atención quirúrgica y el hospital ancla en donde llegó la paciente en ese momento no tiene la capacidad quirúrgica porque no tiene anestesiólogo, no tiene ginecólogo, no tiene cirujano o porque no tiene los insumos necesarios para realizar el procedimiento quirúrgico y entonces necesita la apoyo, la ayuda de otra unidad hospitalaria que no necesariamente es un tercer nivel. Puede ser un segundo nivel igual que él y entonces requerimos nuevamente tener la llamada telefónica hospital a hospital, el decirle no tengo cunero y requiero tener cunero porque lo más probable es que la persona recién nacida nazca con alguna complicación y entonces tendríamos que transferir a la persona recién nacida. Entonces es más viable o más efectivo hacer el traslado con el producto todavía dentro del vientre materno y hacer el traslado referencia a otra unidad hospitalaria que sí cuenta con los insumos, recursos que se requieren en el momento adecuado. Nos pide nuevamente la hoja de referencia, habitualmente tenemos el traslado para poder mover a nuestra paciente y enviamos a nuestra paciente a esta segunda unidad que es un segundo nivel de atención. Nuevamente, recaemos en que el sistema está basado en la hoja de referencia y que el sistema de contrarreferencia no es de retorno a su hospital, sino es de retorno a su unidad de primer nivel de atención con su hoja de contrarreferencia, en donde la enviamos para atención por el primer nivel de atención. Pero el primer nivel de atención se entera 2 meses después de que su paciente, que tuvo una complicación, que tuvo que ser referida a un segundo hospital, ya estaba en su casa y regresó y nosotros nos dimos cuenta de este retorno a su domicilio, a veces hasta 2 meses después de que la paciente ya está en su casa. Y este es el modelo que nosotros quisiéramos que se entendiera y se conociera. Todo mundo, todos los que trabajamos en el sistema de salud, tenemos que estar haciendo el trabajo colaborativo interprofesional
focalizado y centrado en la persona, y en este caso es en la mujer durante el proceso grávido puerperal, en su persona recién nacida y en su familia. Todas las acciones de todo el equipo multidisciplinario tendrá que estar focalizado en otorgarle atención centrada en las necesidades de la persona. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de estos años? Pues hemos venido desarrollando un sistema que está centrado en la mujer, su persona, llámese todavía durante el proceso grávido, su familia y la comunidad a la que pertenece. De tal manera que cuando nosotros pensamos en este modelo, lo que nosotros tenemos presente es cómo hacer más efectivo el proceso de atención obstétrica, cómo hacer más efectivo el proceso de referencia y contrarreferencia, cómo hacer más útil este sistema de información bidireccional en donde el primer nivel de atención tiene que otorgar información al segundo nivel de atención, pero el segundo nivel de atención me regresa la información de manera rápida, efectiva. Volvamos a los casos. Primer nivel de atención. Mi paciente en el primer nivel de atención, cada consulta que se le realice tendrá que estar vaciando la información en un documento que se llama tarjeta de atención integral para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y periodo de lactancia, en donde en su anverso viene vaciada toda la información de lo que son sus antecedentes elementales, la vacunación, las detecciones realizadas, aquellas situaciones de interés y luego el historial consulta a consulta. Esta tarjeta que ustedes la conocen perfectamente bien porque es una herramienta indispensable en la atención del proceso grávido puerperal en las unidades de primer nivel de atención, se tiene que llenar cada consulta. Pero esta tarjeta es un documento que se queda dentro de un tarjetero en el centro de salud y que si bien la utilizamos durante el proceso de atención a la consulta para poder actualizarla conjuntamente con el expediente clínico, para nosotros es importante que toda esa información se vaya y se vacíe en la propuesta que este documento estamos haciendo a través de este documento, que es la tarjeta de atención integral, pero como carnet perinatal. De tal manera que este carnet que va a traer portable nuestra paciente en el anverso, en el exterior, tendrá la imagen que ustedes están viendo en este recuadro, en donde tenemos por un lado los datos de alarma obstétrica, en el centro tenemos el plan de seguridad que ya les fue mencionado en otro modulito, y la portada con los datos de nuestra paciente. En la cara interior tendrá una réplica de esta tarjeta que ustedes están viendo en el primer recuadro, en donde la historia que ustedes tienen guardada en la tarjeta en su centro de salud es la misma historia que ustedes deberán transcribir en el formato del carnet. Mi paciente entonces traerá su carnet prácticamente como una hoja de referencia otorgada desde su primera consulta. El proceso grávido puerperal es un proceso que súbitamente se altera y nos presenta una situación de emergencia. Para evitar que nuestra paciente llegue al hospital y sea rechazada, mi paciente trae su hoja de referencia a través de este carnet en forma permanente desde su primera consulta. Y entonces ahí podemos ver cuándo fue la primera consulta, cuántas consultas le hemos dado a la paciente, cómo han evolucionado sus signos vitales, qué datos anormales ha presentado durante su evolución, cuál ha sido el factor de riesgo más importante identificado y si estos factores de riesgo han motivado o no que haya una referencia a la consulta externa. Este modelo para nosotros es importante entenderlo y conocer cómo vamos a trabajar con este documento. Por un lado, el documento tarjeta se tendrá que quedar en el expediente y o tarjetero que esté manejando el centro de salud, y el carnet, que será prácticamente una copia fiel rellenada en cada consulta,
lo traerá la paciente en su mano como un formato de contra de referencia permanente desde la primera. Esto forma parte entonces de nuestro expediente clínico y a través de este expediente clínico lo que nosotros vamos a identificar es en qué momento nuestra paciente necesita ser referida a una unidad de segundo nivel por un factor de riesgo identificado. Y entonces mi paciente puede ser referida bajo cualquiera de dos modelos: un dato identificado como factor de riesgo o varios datos identificados como factor de riesgo que ameritan una consulta porque mi paciente está estable, porque mi paciente, si bien tiene el factor de riesgo identificado, no tiene una condición de emergencia que nos obligue a trasladarla en forma súbita y con un vehículo propio. Entonces, mi paciente podrá ser referida por una situación fuera como identificación de factor de riesgo, pero no descompensada y tendrá que ser referida al módulo MATER. Estos módulos MATER, las definiciones que ustedes ya conocen, podrá estar ubicado en una unidad de primer nivel de atención o habitualmente en una unidad de segundo nivel de atención. En ambos casos tendrá que ser atendido por un médico especialista para que sea capaz primero de ratificar los datos de alarma obstétrica o los datos de factores de riesgo. Segundo, dar el manejo inicial y o la solicitud de estudios de laboratorio y gabinete específicos para el manejo. Y tercero, en caso necesario, la referencia con otros especialistas para darle el manejo integral a esta paciente. De tal manera que esa sería la primera ruta, que sería mi paciente sale del centro de salud por su propio medio a una consulta por un médico especialista en el módulo MATER, independientemente de en dónde esté ubicado el módulo. El segundo caso es la paciente que requiere la misma atención, pero que ahora requiere la atención en el hospital por una situación de emergencia. Y entonces, pues tenemos la llamada de atención, la llamada vía telefónica a nuestra unidad hospitalaria para decirle todo lo que ya platicamos de cuál es la referencia. Pero ese es cuando yo la identifico en el centro de salud. Pero si mi paciente estando en su domicilio en un domingo en la tarde noche, tiene una hemorragia o tiene un dolor de cabeza intenso o tiene una situación que la alerta porque nosotros le hemos instruido, la hemos empoderado y le hemos dicho cuáles son los datos de alarma y que esos datos de alarma tienen que ir directamente al hospital, entonces nuestra paciente ya no tiene que ir al centro de salud. No se tiene que esperar al lunes en la mañana para que vaya al centro de salud y le demos su hoja de referencia, porque ella trae toda la información contenida en su expediente, la trae en la mano. Entonces puede acudir directamente al servicio de urgencias sin necesidad de ir al centro de salud para recoger un formato que le tendríamos que entregar para que el hospital la reciba. La paciente ya trae su hoja de referencia en la mano en forma permanente y llega al hospital. La paciente es atendida, es resuelto el embarazo, es resuelto el dato de alarma. Vamos a pensar a lo mejor en una infección de vías urinarias que me generó por ahí una amenaza de parto pretérmino, le dieron tratamiento, se corrigió el problema y la paciente ya está lista para regresar a su casa, pero persiste embarazada o se concluye el embarazo, cualquiera de ambas cosas. Entonces, el hospital, y aquí es el cambio del paradigma de información. El hospital generará un reporte diario de egresos obstétricos de mujeres embarazadas o en puerperio, y este documento electrónico será enviado a la jurisdicción sanitaria diario, incluidos sábados, domingos y festivos. De tal manera que la información que nosotros estamos generando día con día de la unidad hospitalaria le llegará a la jurisdicción sanitaria en forma directa y diaria de la unidad hospitalaria. Con esa información en la mano, la jurisdicción sanitaria repartirá los elementos que se tienen que mandar
a las unidades de primer nivel de atención y entonces si el hospital egresó 10 pacientes por día y la jurisdicción sanitaria tiene 25 centros de salud, pues a lo mejor le toca de a una nota cada tercer día a cada centro de salud para enterarse que su paciente ya regresó a su domicilio, que persiste embarazada, que le dieron tratamiento, que tuvo una amenaza de parto prematuro. El centro de salud ya se enteró, ya la identificó, ya sabe que está en su sitio de trabajo y ahora el centro de salud tendrá la obligación de hacer una visita de reconocimiento a mi paciente para saber que sus condiciones después del egreso hospitalario están bien, que la información que le dieron en el hospital la entendió con claridad, que las instrucciones que le dieron las está siguiendo a cabalidad y que entonces podemos volver a retomar el control prenatal desde el punto en donde ahora está la paciente nuevamente en su casa. Y esto, pues, es centrar el proceso del sistema de referencia y contrarreferencia en la mujer, en su persona recién nacida o in útero y en su familia. Centrar todo el proceso de atención en la mujer embarazada. Y hoy por hoy tenemos una cantidad de entidades federativas que le han agregado a estos modelos la vía comunicación, mensaje electrónico, WhatsApp y o cualquier otra red social de uso inmediato. Esto es impresionante lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay muchas entidades federativas que ya llevan un avance significativo en cuanto al uso de estas redes sociales para la comunicación en donde nos facilitan la información tanto del primero al segundo nivel, pero es un poquito más difícil entre esta del segundo al primer nivel para el retorno. Más lo dejamos como una situación para el uso de la situación de emergencia y no tanto para el trámite administrativo de referencia o de contrarreferencia. Nuestro otro esquema, que es un esquema que va muy de la mano, pero que es el que habíamos mencionado del hospital, bueno, pues mi paciente ahora ya está en la unidad hospitalaria, ya está con este proceso de atención obstétrica, fue revista en su centro de salud, fue vista en su comunidad, le integramos su expediente clínico, pero ahora es una situación de alerta y entonces pues le llamamos al hospital en forma telefónica para decirle que mi paciente llegó al centro de salud porque llegó con nosotros, pero que trae una situación de emergencia que requiere ser referida al hospital. Y entonces le volvemos a hacer ahora la hoja de referencia porque ya la tengo ahí, porque sí llegó conmigo y porque trae algo nuevo que no le habíamos puesto en su hoja de datos, de su tarjeta de atención integral. Llegó y le hacemos una hoja de referencia, pero referimos el caso particular. ¿Qué está sucediendo hoy diferente de lo que había venido manejando durante el proceso de atención prenatal? La mandamos en un vehículo y volvemos al punto. Puede ser una ambulancia que tendríamos que esperar, ya sea gestionada a través de la jurisdicción sanitaria o gestionada directamente con el hospital, porque a veces esto es lo que sucede. El hospital manda la ambulancia para recogerla del centro de salud o por un transporte a llega al hospital, al egreso, independientemente de lo que sucede en esta unidad hospitalaria, y volvemos al punto. ¿Cuál es la forma en que sale mi paciente? Pues sale embarazado en portal. Y entonces, vía correo electrónico, el hospital envía la información de todos los egresos hospitalarios en forma diaria, se los envía a la jurisdicción sanitaria y a veces ni siquiera es necesario el egreso. A veces, con estas pacientes que fueron referidas en forma grave, se está mandando la información cada 24 horas para mantener informada a la jurisdicción y al centro de salud de en qué condiciones está su paciente. El siguiente paso de la jurisdicción sanitaria es otra vez repartir la información entre cada una de sus unidades de primer nivel de atención para que estas unidades de primer nivel de atención se encarguen de hacer la visita domiciliaria e identificar los procesos que hemos mencionado.
si entendieron bien las instrucciones de egreso, si todo está en orden, si la evolución sigue normal, si no requiere alguna situación de nuevamente emergencia como para ser atendida por personal de salud. Es decir, este es un sistema que, si ustedes no lo ven, nos permite cerrar la información a través del que nace con la paciente, pero regresarla nuevamente a la paciente y a su familia para entender que las condiciones siguen siendo adecuadas. Y nuevamente, este proceso está centrado en las necesidades de nuestro usuario. Y recordarles lo que está sucediendo con el WhatsApp en muchas de nuestras entidades federativas. ¿Qué es lo que sucede con el otro modelo, con el otro proceso de atención que hemos mencionado? Bueno, pues ahora tenemos a nuestra paciente ya internada en el hospital A, en el primer hospital al que ella llegó, al que nosotros la referimos, porque ahí era donde nosotros le teníamos pensado que se le brindara la atención. Tiene un expediente integrado, ya llegó con su tarjeta, llegó con su carnet, y entonces tenemos que nuestra paciente se descompensa, se complica la situación de atención, requiere la atención de otra unidad de atención porque en esta no le puedo otorgar la atención definitiva y entonces la refiero vía telefónica, le explicamos al centro hospitalario de mayor capacidad resolutiva, llámese unidad de segundo nivel, pero que tiene mayor capacidad resolutiva que la mía en este momento, o una unidad de tercer nivel. Hablamos con ella, preparamos el vehículo de traslado y una vez que tenemos a la paciente su hoja de traslado, la aceptación y el vehículo, entonces la paciente se traslada a la unidad resolutiva para la intervención necesaria en este proceso de atención. Una vez resuelto, esperemos siempre satisfactoriamente esta condición de gravedad que ameritó el traslado de la paciente a una unidad de tercer nivel o a una unidad de segundo nivel con mayor capacidad resolutiva en el momento, entonces una vez resuelto, la nueva instrucción es que el hospital de tercer nivel tendrá que generar vía electrónica la información de los egresos hospitalarios obstétricos que haya tenido en ese turno y esto tendrá que comunicárselo a la jurisdicción sanitaria. Pero si ustedes observan la flecha que va de hospital a hospital, es una información bidireccional, es decir, que además de darle la información a la jurisdicción sanitaria, le tendrá que enviar la información a la unidad que le refirió a la paciente para que el hospital y la jurisdicción sanitaria se enteren al mismo tiempo de que el caso ya se envió, la información ya se resolvió, en qué condiciones, con sobrevida de la paciente, con sobrevida de la persona recién nacida, ambos en buenas condiciones, o con alguna noticia desagradable. También hay informaciones que no siempre van a ser agradables, pero el hospital tendrá que notificar estas condiciones, tanto al hospital de envío como a la jurisdicción sanitaria, para que en ese momento se dispare lo que se tenga que resolver, llámese notificación inmediata en caso de muerte materna o el seguimiento a nuestra paciente. El hospital ya se enteró. Ahora necesitamos que esta jurisdicción sanitaria le envíe la información al centro de salud para que el centro de salud se vuelva a enterar de que su paciente, que ya había mandado él al hospital de segundo nivel, pero que no supo que se había referido a otro hospital, entonces se entere de todo lo que le sucedió a su paciente, se entere de que su paciente ya está de regreso en su unidad de atención y ahora sí la jurisdicción sanitaria confirma la información recibida del hospital tercer nivel o segunda referencia con el hospital que le está dentro de su ámbito de competencia y que habitualmente es el que mandó del principio a la paciente al centro de salud para que el centro de salud ahora haga la visita domiciliaria a la paciente y entonces volvemos a cerrar el círculo. Este proceso de información, ya tengo la información de la paciente, de que está en su casa, de que está con su familia, de que está con su persona recién nacida, en el mejor de los casos, todos están bien y esto me permite cerrar el círculo de la información. Si algo ocurrió en forma no óptima, pues también tendremos que hacer este cierre de la información, de saber qué nos falta obtener para concluir la revisión del caso de muerte materna.
en caso de que haya ocurrido de esa manera, o de alguna morbilidad que se haya quedado con alguna secuela en mi paciente. Pero esta paciente que se fue con una secuela seguramente va a requerir un proyecto de mayor atención. Entonces tendremos que tener nuevamente esta necesidad para seguirle dando la atención que la paciente requiere. En este esquema, como ustedes lo pueden apreciar, nuevamente decimos que está centrada en la usuaria, que está centrada en el proceso de atención de la usuaria y que todo este proyecto de atención tendrá que ver con información oportuna, clara y precisa de lo que sucede a la paciente en cada uno de los niveles de atención, y con esto podemos concluir todo lo que significa un sistema de referencia y contrarreferencia centrado en la usuario. De lo más reciente hemos encontrado nuevamente estas visitas a las entidades federativas que ya les han platicado en otras presentaciones. De estas visitas a otras a otras entidades federativas, lo que nosotros hemos encontrado es que hay entidades que están utilizando el WhatsApp como un sistema de alerta para la situación de emergencia. De tal forma que cuando el hospital A le tiene que enviar una paciente a una segunda unidad hospitalaria, se enteran vía WhatsApp prácticamente todos los líderes de los hospitales. Cuando el hospital B, que sería el hospital lógicamente a enviar, no tiene la capacidad resolutiva, es posible que intervenga el hospital C o el hospital D o el hospital F, porque son hospitales que están rodando a el hospital A, y este hospital que inicialmente tenía el problema, de repente se ve cobijado por 4 o 5 unidades hospitalarias, y cualquiera de ellas podrá ser capaz de apoyarle en la recepción de la paciente. Entonces, estas llamadas vía telefónica pareciera ser que las estamos sustituyendo por el WhatsApp, y en algunos casos hemos visto la bondad que esto representa para las entidades federativas. De tal manera que no es descabellado empezar a utilizar estas rutas alternas, que es las redes sociales de tipo electrónico, que nos permiten, además de tener comunicación directa entre las unidades hospitalarias, poder subir información como copias o fotos de los estudios de laboratorio, como copias de las imágenes, fotos de las imágenes obtenidas del ultrasonido, rayos X, y que éstas puedan ser visualmente valoradas por los médicos especialistas de la unidad o de las posibles unidades receptoras. De tal manera que esto se vuelve un panorama muchísimo más amplio en el corto y mediano plazo. Pronto estaremos por publicar el documento, y consideramos que con todos estos nuevos elementos, nuestro sistema de referencia y contrarreferencia dará pasos agigantados comparado con lo que anteriormente se tenía vigente. ¿Qué es lo que haremos en las reuniones del comité? Pues en las reuniones del comité evaluaremos este sistema, pero ya no es llegar a la sesión del comité a compartir la información de la paciente, porque este retraso de 6, 8 semanas o más en que la jurisdicción sanitaria tenga la información de lo que ocurrió en el hospital representaba para nosotros 8 semanas de no atención a la paciente. Y esto significaba riesgos graves de que la paciente pudiera complicarse o tener un caso de morbilidad extrema o de muerte materna en el puerperio, justo porque dejamos de vigilarla en esta etapa crítica. Esa es la gran ventaja de este cambio en el modelo de atención. ¿Qué podemos concluir? Primero, el sistema de atención obstétrica deberá estar centrado en la usuaria. Todo el sistema de atención obstétrica, y llamémosle al sistema de atención obstétrica lo que ustedes ya conocen y que repetimos hasta el cansancio. Empieza con el periodo intergenésico en el caso de mujeres que ya han sido gestantes, o empieza con un espacio de tiempo desde el inicio de la vida sexual o de la vida reproductiva hasta el inicio de la vida sexual.
Y este será lo que nosotros entendemos como atención inicial de la vida reproductiva y o periodo intergenésico. Luego tendríamos la atención pregestacional, que es cuando la paciente mujer decide que quiere tener un hijo y que busca las condiciones óptimas para poderse embarazar, y entonces a partir de ese momento toda la atención pregestacional tendrá que estar centrada en nuestro usuario. Y luego pasamos a la atención prenatal, que ha sido el foco de esta plática, en donde el sistema de referencia y contrarreferencia obstétrica pues se refiere justamente a este elemento, la atención prenatal y o el momento en el que se identifica un dato de alarma que no necesariamente es una emergencia, pero que el eje de todo el sistema de referencia y contrarreferencia tiene mucho que ver con la atención de la emergencia obstétrica, de tal manera que todo el sistema de atención obstétrica, desde el inicio de la vida sexual activa hasta la conclusión del puerperio, tiene que ser un sistema de atención centrado en la usuaria. Dentro de ese sistema de atención obstétrica tendremos el subsistema de referencia y contrarreferencia, y este sistema o subsistema también deberá estar centrado en la usuaria, que es lo que hemos vislumbrado a través de las diapositivas que hemos ido platicando con usted. Por último, ¿qué es lo que me da? Pues me da información entre los diferentes actores de forma rápida, completa y clara. Porque si yo me comprometo con el llenado de mi tarjeta de atención integral del embarazo, puerperio y periodo de lactancia, y a través de ese, con el complemento que es el carnet de atención para el embarazo, puerperio y periodo de lactancia, entonces mi información podrá ser suficientemente clara y disponible para que, sin necesidad de generar un documento de referencia y contrarreferencia, mi paciente pueda llegar en el momento en que lo requiera a una unidad de atención sin que me la regresen porque no lleva su hoja de referencia. Y por último, para poder cerrar todo el proceso de la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, es la existencia de disponibilidad de recursos en donde se requieran y en el momento en el que se necesiten. Si nosotros no cumplimos con este último punto, todo lo del sistema, todo el sistema de atención obstétrica se ve tirado al bote de la basura, porque el elemento importante es tener el recurso donde y cuando se necesita. Por mi parte es todo. Les dejo mi correo para cualquier comentario o cualquier situación que sea de utilidad y que esté a mi alcance compartir con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención.